Hermanos, que el Señor les bendiga. Hace 8 días terminamos una serie de enseñanzas sobre la crianza de nuestros hijos y espero que con la ayuda de Dios haya sido de bendición para su vida, para la edificación de su vida y de sus familiares. Hoy vamos a comenzar otro estudio y vamos a tener una serie de estudios para la vida diaria. Empezaremos hablando acerca de un tema que nos golpea a todos y es sobre la maldad y el sufrimiento que causa esa maldad. Eso formula o nos deja una pregunta a todos nosotros, si entonces Dios es justo. En ese orden de ideas vamos a hablar sobre esa afirmación, si Dios es justo. Tenemos que reconocer que todos hemos dicho alguna vez, pues para nuestros adentros, ¿por qué? Es que no es justo. ¿Cómo pudo suceder? Y entendemos que todos esos porqués de la vida nos confunden, es porque estamos de este lado del cielo. Y por eso es necesario contar con el conocimiento de la palabra de Dios para poder aclarar esas inquietudes. Van a surgir siempre este tipo de preguntas. Necesitamos conocer la palabra para tener un entendimiento profundo del carácter de Dios, del corazón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Por ejemplo, hoy en día, una de las preguntas más comunes es ¿por qué lo del COVID? Por ejemplo, yo lo viví, tengo vestigios, secuelas, temas del dolor de cabeza, de la respiración, del corazón, muchas cosas que son secuelas que quedaron a partir de esa enfermedad. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué pasó? Es que no es justo, ¿cómo pudo suceder? Y bueno, esperamos por medio del estudio de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos y es lo que el mundo necesita. El creyente puede llenar el mundo de argumentos y hacer muchas afirmaciones y sonar muy sabio ante los hombres, pero si no usa la palabra de Dios no estamos haciendo nada. A veces la palabra nos parece como que no es suficiente para dar respuestas a las afirmaciones, como que la vida parece tan injusta, pero es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, le animo a que tenga su Biblia a la mano, su libreta de notas, y como es por este medio, creo yo que le quedaría un poco más fácil a usted tomar nota. Encontramos a muchas personas que han dicho, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que ocurra algo tan cruel? Cada día nos encontramos con noticias más aterradoras, más siniestras, de personas con actos insensibles, horribles. Vemos en la noticia, nomás en esta semana pasada, en 2 casos aislados, 2 hijos agrediendo a sus familias, a sus madres. Y uno dice, bueno, ¿y cómo está pasando eso? ¿Por qué Dios permite algo tan cruel? ¿Dónde estaba Él cuando sucedió esto o aquello? Es que no le interesa. Esas preguntas sin respuesta o con respuestas equivocadas son la base sobre la cual algunas personas niegan la existencia de Dios. O si no niegan la existencia de Dios, por lo menos rechazan su bondad, o niegan la existencia de Dios y también rechazan su bondad. Gracias a Dios que Él nos ha dado la verdad sobre este asunto a través de su palabra, y Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, nos ha revelado la forma en que Él trata con los seres humanos. Son sus criaturas, y esta verdad reafirma la existencia de Dios, y no solo eso, sino que también nos confirma su bondad. En ninguna parte de las Escrituras se analiza con
más detalle la justicia de Dios. Allí con mucha profundidad en el libro de Job encontramos que Dios expone sus atributos, su carácter, su voluntad para con sus criaturas. En ninguna parte de la escritura se analiza con mayor profundidad, y a pesar de sus grandes pérdidas, Job hizo una pregunta muy profunda, una pregunta que todos nosotros debemos considerar cuando enfrentamos algo del sufrimiento o de las tragedias que nos ocurren en la vida. Es lo que está en Job capítulo 2, versículo 10. Dice, ¿y qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Vayamos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús quiero agradecer la bendición de poder entrar en este estudio de la palabra de Dios. Por medio de él traerás consuelo a nuestras vidas, porque es tu palabra. Confortarás nuestros corazones, pero también nos confrontarás con la verdad de las Escrituras. Para mí, para mis hermanos, es muy fácil mirar al lado y afirmar que los demás son muy incrédulos, que son personas muy desconfiadas, y puedo llegar a pensar que solo yo confío y creo en ti. Pero tu palabra va a quitar el velo, como lo hace siempre, para que nosotros, creciendo en el conocimiento y la gracia tuya, podamos mirarnos en el espejo de las Escrituras y entender que tal vez debemos arrepentirnos en esta hora, porque nuestras palabras son de queja o de murmuración frente a tu soberanía, a tu bondad, a tu sabiduría. Así que, Dios amado, háblanos por medio de tu palabra y ayúdanos a crecer en esperanza, en paciencia, en confianza, y que al terminar cada una de estas series de enseñanzas podamos venir confiados a ti en oración, reconociendo tu grandeza y adorándote por tu sabiduría, por tu soberanía, por tu providencia. Gracias, Dios, por los hermanos que hasta ahora están conectados, porque para ellos es esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, permítanme un momento, yo pongo en silencio este aparatico, que sí es muy útil, pero a veces lo único que hace es entorpecer las conversaciones. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Vamos a mirar algunas definiciones acerca de qué es maldad, qué es lo justo, si Dios es bueno, en fin, vamos a mirarlo porque necesitamos entender primeramente esos conceptos para poder hablar con veracidad, para hablar con criterio de lo que estamos entendiendo y cómo podemos hablar a otros acerca de esta situación. Entonces, diariamente somos bombardeados los cristianos acerca de Dios, si Él es injusto y por qué permite la maldad y el sufrimiento en este mundo. A la luz de la palabra, vemos que Job, en unas pocas horas, él y su esposa perdieron a su familia, todos sus hijos, hombres y mujeres. Perdieron las riquezas, las inversiones comerciales. Pasaron de la riqueza a la pobreza, de la opulencia a la necesidad, de la felicidad a la desgracia, de tener una gran familia a quedar solo Job con una mujer amargada e ingrata, irreverente. ¿Cómo reaccionaría usted si repentinamente perdiera todas sus posesiones? ¿Consideraría que Dios es injusto?
lo seguiría considerando bueno. Quizá caería en la tentación de la esposa de Job, que dijo, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Capítulo 2, versículo 9 del libro de Job. Y no necesariamente usted tiene que vivir todas las cosas que vivió Job, pero puede vivir una de ellas, o la mitad de una de ellas, o una pequeñísima parte de lo que él vivió. Y las preguntas son, ¿creeríamos que Dios es injusto o creeríamos que ya no es tan bueno o que ni es bueno? ¿Qué pensaríamos? Vamos a definir primeramente qué es la maldad. Algunos ejemplos de lo que conocemos y odiamos por su maldad son los llamados asesinos en serie, por ejemplo, o los torturadores, son crueles, los abusadores de niños, los secuestradores, los narcotraficantes. Todo ese tipo de personas, cuando hablamos de maldad, inmediatamente vienen a nuestra mente, porque asociamos fácilmente esos pensamientos. Algunas personas dicen, bueno, quizá no pueda definir lo que es maldad, pero puedo reconocerla cuando la veo. ¿Será eso cierto? Vamos a mirar las siguientes definiciones. La maldad, primero que todo, es la corrupción del bien. La maldad es la corrupción del bien. Es la ausencia del bien. Cuando debería haber bien. Eso es lo que significa primeramente maldad. Entonces dijimos que es la corrupción del bien, es decir, cuando debería haber bien, está ausente. Dice Salmo 37, 27. Apártate del mal y haz el bien. Lo que el salmista está diciendo es que no puede haber mal y bien en el mismo recinto, en la misma persona. Por eso es, apártese del mal para que pueda haber el bien. Recuerde, la primera definición de maldad es la corrupción del bien. Entonces, decimos que una persona no puede ser, una palabra que está de moda es un antihéroe. Entonces es alguien que es malo, pero que hace el bien para ciertas personas. Por ejemplo, este muñeco para niños, que es un dibujo, una caricatura, Ralph el Demoledor, es supuestamente un antihéroe. Y es una figura de lo que el mundo quiere decirnos a nosotros, que es probable que exista tal cosa, un hombre malo haciendo el bien. Entonces también encontramos a un cirujano, un hombre que está dedicado a hacerle el bien a las personas y se vuelve un asesino, para hacer el bien porque está matando a delincuentes. Bien, ¿qué dice Dios en su palabra? Esa es la primera pregunta que usted siempre debe formular. ¿Qué dice Dios al respecto? Porque es que cuando hablamos de la palabra de Dios, recuerde que en ella vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a encontrar la revelación de Dios sobre su propio carácter y sobre sus atributos. Entonces, al preguntarle yo a la Escritura, ¿qué dice Dios? Dios me dice, conforme a lo que Él es, me dice, César, apártese del mal y haga el bien. O sea, que el mal es la ausencia del bien cuando debería haber bien y es apartarse de lo que debería ser la vida. Por eso la primera definición, que es la corrupción del bien. Entonces dice Dios en Eclesiastés 12:14, un texto para que lo leamos en esta hora, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces,
la corrupción del bien lleva a las personas a apartarse de lo que debería ser la vida. Vamos a mirarlo desde esta ilustración. Por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto que Él les había prohibido, se apartaron de la forma correcta de vida. Lo que debería haber sido normal en esta tierra. Ellos se apartaron de esa forma correcta de vida y empezaron a hacer lo que era incorrecto. Eso está en Génesis capítulo 3. Usted lo puede leer en su casa. Ya tenemos la primera parte de la definición de maldad. Hay otra parte de la definición de maldad, y es que la maldad es la decisión moral de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno, lo cual surge de la impiedad de carácter. La Iglesia siempre enfatiza la palabra de Dios, porque la Iglesia, cuando habla la palabra de Dios, está hablando de un Dios moral y un Dios que quiere de nosotros un carácter santo, un carácter que traiga honor y gloria a su nombre, porque así es Dios. Entonces decimos que la maldad es una decisión moral de hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Entonces aquí esto nos humilla, porque normalmente se enseña que el hombre entonces es como un lienzo en blanco. El hombre nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Encontraremos por la palabra de Dios en Proverbios 22:15 que tal cosa no es así. La Biblia dice en Romanos 3:23 que el ser humano es pecador, y en Romanos 3:9 en adelante también lo dice. El hombre es pecador, no hay justo ni aun uno. Entonces, el hombre decide hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Es una decisión moral. Al hombre nadie lo obliga, él no dice, no, es que la sociedad, es que cuando yo era chiquito, a mí me hicieron tal cosa, mis padres fueron así, mis tíos, mis abuelos, todo, y por eso fue así. No, el hombre tiene la necesidad de Dios para poder tener un carácter que sea puro y santo. Y por eso la maldad es la decisión moral de hacer lo malo en vez de lo bueno, y surge de una impiedad de carácter. En griego la palabra kakia, con K las dos, que denota maldad de carácter, se traduce como impío, depravado y moralmente reprensible. Por lo tanto, ¿qué representa esta expresión y este término para lo que estamos hablando? Es que es una violación de la voluntad de Dios. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Es una violación de la voluntad de Dios, y recuerde, por decisión. No es que las personas deciden, no es que las personas violen la voluntad de Dios como un robotcito, como, ay, yo fui a acostarme con ese tipo, pero no sé qué me pasó. Esa frasecita sí es muy, muy común ya para la gente justificarse y no responder por sus pecados, no asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces mire que estamos hablando de una violación por decisión de la voluntad de Dios. Es una perversión de la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Entonces, no solo es, aparte de todo lo que hemos dicho, una violación a la voluntad de Dios, sino una perversión de la palabra de Dios. O sea, torcer las escrituras. Cuando Dios dice, por ejemplo,
y constituyó Dios para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, les aparece una persona que dice no, pero es que hay pastores, en esa frase no está definiendo género. Entonces yo digo, ¿cómo hacen para pervertir las escrituras de esa manera? Para decir lo que ellos quieren decir, seguro para darle gusto a su esposa de que sea pastora. Y dicen que toda la Biblia entonces se equivocó. Toda la Biblia es de libre interpretación, para que usted diga lo que quiere decir. No, hermano, que el Señor en su misericordia nos permita arrepentirnos de torcer y pervertir las escrituras. En este caso, estamos leyendo Isaías 5:20, donde nos dice que la maldad tiene que ver con aquellas personas o aquellas condiciones de las criaturas que tuercen lo que Dios ha dicho. Y eso lo vemos que en Satanás, que es el malo, torció las escrituras cuando trató de tentar a Jesús en el desierto. Y de hecho, desde Génesis 3 lo viene haciendo, cuando tuerce las escrituras para que Eva le crea lo que él está diciendo, cuando le hace la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Él es el malo y es el que ha pervertido la palabra de Dios, él la tuerce. Entonces, cuando hablamos de la maldad, tenemos que imaginar siempre esa ilustración del malo pervirtiendo, torciendo la palabra de Dios, y cómo es desde ahí, según Juan 8:44, que el Señor dice, Él es el origen de la perversión de las escrituras. Y dice en Mateo 4:5-7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:5-7. Entonces ya hemos visto dos aspectos o definiciones acerca de la maldad. La maldad es la corrupción del bien y la corrupción de la palabra de Dios, o la perversión de la palabra de Dios. También la maldad es aquello que provoca el mal. La palabra griega, poneros, denota maldad que produce mal. Es un mal que causa dolor y sufrimiento, tal como cuando una persona provoca el mal. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Un espíritu malo que causa mal y produce una generación perversa, como dice la escritura, Mateo 12:43-45, está diciendo eso, o sea, la influencia del maligno, dice la escritura. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12:43-45. Entonces, vemos que el mal es aquello que provoca más mal, o dolor, o sufrimiento. Entonces tenemos aquí dos textos que nos hablan de una persona que produce el mal, porque del mal tesoro de su corazón salen cosas malas, y en este caso la influencia del maligno o sus demonios en la sociedad, y cómo su influencia hace que se provoque más mal del que ya hay,
y es normal, porque es la actuación del maligno. El malvado rey llamado Manasés provocó que el mal se diseminara por toda la nación de Judá. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Entonces vemos la actuación del mal por medio de una persona. O sea, yo puedo provocar más mal. Eso también es maldad. Cuando yo incito personas, por ejemplo, a que se rebelen contra mi jefe, cuando yo incito personas para que se rebelen contra perdón, el liderazgo de la iglesia, para que hijos no se sujeten a sus padres. O sea, eso es maldad. Todo lo que vemos de la influencia de los canales de televisión para que los hijos adopten una postura frente a sus padres, frente a la autoridad, frente a lo que Dios ha creado, frente a su voluntad descrita en su palabra, todo eso es maldad. Podríamos pensar que, como diría ese actor de Rápido y Furioso, que ellos iban a dedicar a crear antihéroes. Ya explicamos sobre eso. No puede haber bien y maldad, o sea, apártase del mal y haga el bien. Pero hay una influencia de poner unos ladrones de carros y todo, pero que son es que buenas gentes, pero para con ellos mismos, ¿cierto? O sea, es toda esa influencia del maligno por medio de la televisión, pero también hay personas malvadas que tuercen las escrituras, corrompen el bien y lo enseñan, lo difunden. Lo que hizo Manasés hoy en día lo hacen muchas personas en el mundo entero y se esfuerzan por crear tecnologías y maneras de hacer que sus hijos y los míos piensen contrario a la voluntad de Dios. Una pregunta que nos formulamos es, o que nos dicen, más bien que nos llegan a nosotros y nos formula la gente, nos dice pastor o hermanos o gente de la iglesia, si Dios hizo todas las cosas, no significa que también creó el mal. Vamos a responderlo y anhelo en este momento de la enseñanza que una hermana de la iglesia esté viendo esto. No voy a decir su nombre, porque muchos de sus familiares enfrentan y desafían a la iglesia con esta pregunta. Y aunque se les ha dado respuesta, pues si los padres de familia no tenemos este tipo de formación, no nos conectamos a esta enseñanza, no estamos en la enseñanza de los lunes para saber cómo tomar decisiones sabias como el día de ayer, no vamos los miércoles a la iglesia para saber qué nos dice Dios acerca de las circunstancias, los ídolos del corazón, de cómo manejar precisamente el pecado que mora en mí para glorificar a Dios y vivir una vida que realmente traiga gloria a Dios sin quejas, sin murmuraciones. Es decir, todo lo que estamos enseñando en la iglesia, viene un muchacho o una adolescente y le dice, bueno, si Dios hizo todas las cosas, entonces Él creó el mal, ¿lo qué? Entonces le dice a los padres de familia y llega el padre de familia angustiadísimo, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo? Y el hijo mío me volvió de Satanás. La hija mía debe estar en un culto satánico porque hizo la pregunta. No necesariamente. Es una pregunta que formulan, algunas veces de forma inocente o sin intención dañina, pero en otros casos sí lo hacen es por la perversión de la palabra y por la corrupción del bien, o sea, por maldad. Entonces, vuelvo y para cerrar el paréntesis, anhelo yo que esta señora esté viendo este video a esta hora. La respuesta es no. Dios no creó el mal y vamos a reconocer unos puntos importantes en esto.
Lo primero es que el mal no es una cosa. El mal es una condición que resulta del uso inapropiado o la perversión de algo que es bueno. Entonces, la respuesta es no. El mal existe en algo más, algo que se ha corrompido, que ha corrompido el bien. Entonces el mal como tal no es que yo pueda crear el mal. Yo puedo provocar el mal y puedo provocar el mal porque ya está en mí, el mal, la maldad. Entonces yo puedo incitar por medio de una canción de reggaetón a que los muchachos tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahí yo puedo ser como un instrumento de maldad, provocar el mal. Así de sencillo. Entonces, el mal existe en algo más, en algo corrompido, que ha corrompido el bien. Entonces, un hombre malo, por la maldad, puede usar un buen cuchillo para matar, para atracar o robar, para hacerle daño a otras personas. Pero el cuchillo es bueno. El cuchillo en sí mismo no tiene maldad. Por eso todas esas películas de terror quieren torcer y pervertir las escrituras o la palabra de Dios, atribuyéndole a lugares, a muñecas, a objetos, maldad. Entonces dice, hay un canal de televisión, de Discovery, que tiene unos programitas que hablan acerca de objetos malignos. Entonces, que es un espejo con maldad, que es una escoba con maldad, que es un piso con maldad. La maldad, recuerden, existe en algo más que se ha corrompido y que ha corrompido el bien. Entonces una persona puede provocar el mal. Entonces el mal es ausencia del bien. Es un intruso que los seres humanos han creado. Dios no creó el mal. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mal no es lo opuesto del bien. El mal es la ausencia del bien. No es la contraparte, es la ausencia del bien. Todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, pero las decisiones incorrectas e intencionales de Adán, las decisiones incorrectas e intencionales de Eva, son una aberración de las cosas buenas que Dios creó. Son decisiones que ellos tomaron y las tomaron intencionalmente. Si usted lee Génesis 3, no fue que la serpiente hipnotizó a Eva, no fue que la serpiente hizo unos trucos para que Eva no supiera lo que estaba haciendo. Por eso cuando las personas cometen un homicidio hoy en día, y entonces los abogados del mal, porque son malos y hay maldad en su corazón y pervierten las escrituras, le enseñan al criminal, le dicen, diga que fue en un momento de ira e intenso dolor. Entonces le enseñan a mentir al delincuente para que el delincuente sepa cómo salirse de las consecuencias por la maldad que cometió. Entonces provocan el mal. Eso es una aberración intencional contra lo que es la palabra de Dios, contra lo que Dios ha dicho. Es una decisión incorrecta e intencional. Entonces, si yo asesino a una persona, yo puedo decir, no, fue en un momento de ira e intenso dolor. Y lamentablemente, la ley de los hombres, que está llena de maldad, porque ha sido creada por hombres malos, entonces dice, sí, esa es una causal de no juicio o no condenación. El hombre es intencional en su maldad. Lo que hace, lo hace a sabiendas, lo hace desde niño a sabiendas. Un niño que hace berrinche, que manipula a los grandes, que no hace caso, no obedece, que hay que rogarle.
Es un niño malcriado, un niño que su pecado lo ha llevado a eso. Y los adultos malos, en su maldad, provocan esa maldad en el niño al estimular ese tipo de comportamientos. Bien, miren lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces surge otra pregunta. Bueno, pero ¿provoca Dios el mal? No, ¿qué estamos diciendo? Dios jamás puede provocar el mal. El mal lo provoca alguien malo desde su maldad. Dios no puede hacer nada que contradiga su carácter. La Biblia nos enseña claramente que Dios es bueno, puesto que el mal es la corrupción del bien. Es imposible que Dios haga alguna cosa mala. Salmo 5:4 y tercera de Juan 11 leemos: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué creer en un Dios que permite la maldad? Pregunta. Bueno, la pregunta que está detrás de esta es: ¿realmente le importa a Dios que suframos? La respuesta a ambas preguntas se puede ver en los hechos de Dios. A Él le interesan nuestras heridas de tal manera que Él estuvo dispuesto a sufrir para identificarse con nosotros y salvarnos. La hermosura de la crucifixión de Cristo es que Él sufrió voluntariamente. Él sufrió siendo nuestro sustituto, nuestro reemplazo. Él sufrió a manos de gente malvada, sufrió a nuestro favor. Entonces, aunque la maldad y el dolor que produce el mal son resultados de las decisiones del ser humano y no de las de Dios, Él no somete a la creación a pasar por algo que Él no esté dispuesto a sufrir por sí mismo, como en el caso de la cruz. Así que cuando usted, mi hermano, sufre algún rechazo, pérdida, enfermedad, dolor, recuerde que el Señor Jesús sabe todo lo que usted está viviendo, cómo se siente, porque Él lo ha experimentado en carne propia. Y Él se duele con usted. Así que cuando Dios se hizo hombre, entró de lleno en la humanidad, una humanidad caída, y experimentó el sufrimiento, lo mismo que usted y yo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, hermanos, hablemos de qué es el bien. Algunos ejemplos que conocemos y apreciamos con respecto a la bondad son, por ejemplo, los siervos de Dios que son abnegados. No estoy hablando precisamente de esos apostolobos que aparecen por ahí, pues que buscan enriquecerse de cuenta de la piedad. No, estoy hablando de siervos de Dios abnegados. Por ejemplo, un bombero valiente que se entrega para salvar a otras vidas. Un padre amoroso y protector. Algunos o la mayoría de las personas de la fuerza pública que salen cada día a exponer su vida, pues, para cuidar a otros. En fin, algunas personas dicen, todo mundo nació bueno.
pues no es correcto. ¿Por qué razón? Porque, como dijimos acerca del mal, también lo decimos acerca del bien. Lo bueno está lleno de virtud, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. O sea que, al igual que el mal, lo bueno es una decisión moral de hacer el bien en vez del mal, como producto de la rectitud del carácter. La palabra griega kalos con K significa bueno, que proviene de ser intrínsecamente virtuoso de carácter. Esa bondad es honorable, justa y moralmente pura, y es una decisión. Es algo como cuando dijimos que el mal también es una decisión moral. En este caso, lo bueno es una decisión moral de hacer el bien. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El bien produce mayor bondad. Solamente Jesús es la personificación del bien y puede producir bien. O sea, Él es el origen de todo el bien. Él es la fuente del bien. Dice, por ejemplo, Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, hay una pregunta al respecto de algún tipo de personas que dice, la existencia del mal no prueba entonces que Dios no es bueno. A ver, la existencia del mal no niega la existencia de un Dios bueno. Así como la oscuridad no niega que existe la luz, o la muerte no niega la vida. Entonces, algunas cosas se pueden explicar mejor haciendo un contraste entre los opuestos, ya que evidentemente existe el bien y el mal. Un Dios bueno obviamente existe, debe existir. Habría otra fuente del bien. En su bondad y a su tiempo Dios tratará con el mal y con todos aquellos que lo promueven, sean ángeles o sean personas. Dice Proverbios 24:20, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Bueno, otra pregunta. Si Dios es bueno y compasivo, ¿por qué no escucha mis oraciones y las contesta? Pues Dios no está sordo. Él escucha todas sus oraciones. Es más, Él lo sabe todo y sabe cuáles son sus peticiones antes de que usted las haga, como dice el Salmo 139, que no está aún la palabra en su boca y he aquí Dios ya las sabe todas. Él responde siempre, en ocasiones con un sí, en otras no, y en algunas ocasiones dice espere. O sea, Dios el Padre responde a nuestras oraciones. Lo que pasa es que no responde conforme a nuestra voluntad, sino a la suya, porque el Dios al que oramos es el soberano, es Él. Ahora, Dios el Padre una vez le dijo no a su Hijo Jesucristo cuando estaba a punto de sufrir la crucifixión, en Mateo capítulo 26. Y también le dijo que no al apóstol Pablo cuando le pidió que le quitara un mal físico aparentemente. Y esa fue una oración de Pablo y estamos hablando pues no de cualquier persona. Entonces, si le negó a Jesús, su Hijo, le dijo que no, y a Pablo también le dijo que no, es porque el propósito del Padre es siempre superior
a todos los propósitos de los demás. Inclusive Jesús en el plano humano, él estaba pidiendo, pero no lo pidió para cambiar las circunstancias de forma arbitraria. Era una petición natural en el plano humano y Dios el Padre le respondió. Ahora, el propósito de la muerte de Jesús era nuestra salvación. El propósito en la situación del apóstol Pablo era producir humildad, como dice la Escritura, para que el apóstol no se envaneciera por sus revelaciones o lo que Dios le había mostrado. Entonces tenemos que reconocer que Él siempre responde las oraciones, es según su propósito para mi vida, para su vida, hermano. Él va a responder, claro, pero ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Te responde esa pregunta. Bueno, que glorifiques a Dios y te deleites en Él para siempre. El propósito de Dios para tu vida es que vivas para su gloria. El propósito de Dios para tu vida es que seas transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, basado en eso, podemos decir que las respuestas de Dios a nuestras oraciones siempre son perfectas, porque Él busca cumplir esos propósitos suyos en mi vida y no hacer de mis caprichos o de mis peticiones como su agenda. No. Mire, la Biblia dice que al final todos los justos serán librados de sus problemas. Porque, dice Salmo 34, 17 al 19, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Salmo 34, 17 al 19. Ahora preguntemos, ¿qué es entonces ser justo? Algunos tipos de personas que conocemos y apreciamos es precisamente porque los consideramos justos. Por ejemplo, un juez imparcial y justo. Eso es algo valioso. Un hombre de negocios honesto e íntegro. Un empleador que sea objetivo y equitativo. Entonces, algunas personas dicen, nuestra nación es justa. ¿Es eso correcto? Vamos a considerar las definiciones de qué es ser justo y así podemos entonces decir, sí, es cierto. La palabra justo es un término legal que significa actuar con absoluta rectitud e imparcialidad o mostrar una conducta correcta según el estándar humano o divino. La palabra justicia se refiere a la ley. Jurisprudencia es la ciencia de la ley y el sistema de justicia es el que establece las normas legales. La palabra griega dikaios es la raíz de la palabra de cada uno de estos vocablos que acabamos de utilizar. Justo, justificación, recto y correcto. Estar en una posición correcta es lo que es justo. Dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo justo también es mostrar una conducta recta. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La posición y la conducta correcta siempre se miden por una norma. Cuando dos personas se casan por lo civil, están dentro de la posición correcta en el sistema legal. Cuando un hombre es sentenciado por un crimen que ha cometido verdaderamente, su conducta errónea es ilegal.
Miremos esta ilustración en la Biblia. Los principales sacerdotes culparon a Jesús de haber quebrantado las leyes religiosas. Pero Pilato dijo que era inocente de cualquier conducta ilegal según la norma de la ley romana. Dice Juan 19:6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Otra pregunta que suelen hacer los escépticos acerca de si Dios es justo, por qué la maldad, por qué el dolor, por qué el sufrimiento, es ¿por qué es Dios parcial con algunas personas? La Biblia dice que Dios es imparcial. Podría parecer desde nuestra perspectiva que Dios favorece a unos y no a los otros, pero es una visión limitada de nuestro punto de vista con relación a Dios. Sin embargo, Dios ama y cuida a todos por igual. La Biblia dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. El trato de Dios con sus criaturas es justo. Es precisamente de acuerdo a su justicia, a su carácter, a sus atributos, a sus perfecciones. Mejor dicho, Dios no puede irse en contra de él mismo. Por ejemplo, si Dios justificara una acción mala, entonces él estaría siendo injusto. Entonces a unos les da, de acuerdo a su justicia, castigo, disciplina, azote, y en algunos casos, como en la mayoría de los casos, somos bendecidos por Dios. Usted hoy se levantó, aire para respirar, sus órganos están funcionando normalmente, usted me está escuchando a esta hora, me ve. Entonces uno dice, Dios es demasiado bueno, y no solo con nosotros, con nuestras familias, con las personas que amamos. Dios está obrando en justicia. Y no todo lo que me pase a mí, o le pase a usted, si usted le dio, no sé, un dolor de muela, no es que Dios lo esté castigando por haber comido mucho chicharrón. Eso no funciona de esa manera. No. En la providencia del Señor, Él ha dejado que muchas cosas ocurran en nuestra vida y vamos a irlo explicando en esta serie de enseñanzas el por qué Dios hace y obra de tal manera. Entonces, hermanos, yo quisiera animarle en el nombre del Señor a que siga estudiando conmigo, a que continuemos en este avance por el estudio sobre el dolor, el sufrimiento, sobre la maldad, el bien, lo que es justo, para que aprendamos, hermano, y de esa manera seamos edificados y tengamos una cosmovisión bíblica, una concepción correcta acerca de la clase de Dios que nosotros tenemos. Muy bien, vamos a otra pregunta. ¿Qué es teodicea? A ver, ¿qué significa? Si es verdad que la vida está llena de sufrimiento y luego viene la muerte, es cierto, ¿cuál es el propósito de vivir? Ya lo mencionamos ahorita. Esta vida, por decirlo de una forma más amigable, es como un campo de entrenamiento para la vida que sigue, para la vida eterna que durará por siempre. Dios usará los sufrimientos de nuestra vida terrenal para nuestro bien eterno, si nosotros decidimos confiar en Él. El sufrimiento puede ser de provecho para nuestras vidas o no, todo dependiendo de la confianza que pongamos en el Señor durante el tiempo del sufrimiento. Además, en la relación que yo tenga con Dios de este lado de la eternidad,
será igual a la relación que tendré con Dios en la eternidad. Por eso dijimos que esto es como un campo de entrenamiento, por decirlo así. Es porque si una persona ha vivido ofendiendo, rechazando y maldiciendo a Dios, blasfemando y demás, así va a vivir por la eternidad, o sea, alejado de Dios totalmente y con los sufrimientos propios de la eternidad sin Dios. Entonces es para que lo entendamos, para que no pensemos que las personas se van a salvar por sufrir, no, ni riesgos, no es eso. Estamos hablando en el campo y en el ámbito de los hijos de Dios. Una persona sin Dios cuando sufre no es lo mismo que un cristiano cuando sufre, porque un cristiano cuando sufre está dentro de los propósitos de Dios. Es Dios interviniendo en su vida para unos bienes y fines mayores. La persona que sufre sin Dios es por causa de su maldad, del pecado, y es precisamente viviendo las consecuencias de sus decisiones y de estar en un mundo caído sin el amparo de Dios. Aunque hay una gracia común, hay personas que Dios los libra de mucho sufrimiento a pesar de no ser hijos de Dios, pero eso es lo que hablamos de la gracia común de Mateo 5:45. Muy bien, entonces este no es el mejor de los mundos, pero sí es el camino para llegar al mejor de los mundos. O sea, es el mejor en el sentido de que, pues si Dios nos puso aquí es porque es lo mejor que nosotros necesitamos para nuestra vida, es lo mejor. Pero según las Escrituras está el mejor de los mundos, que es decir, cuando estemos en el cielo. Así que en la medida que le damos el control de nuestra vida al Señor, a nuestro Señor y Salvador, podemos obtener lo que Dios ha preparado para el siguiente. Cuando una persona se rinde a Cristo, entonces puede estar seguro que lo que sigue después de la muerte será muchísimo mejor. Como dice la Escritura en 2 Corintios 4, 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea, está hablándole a cristianos, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Teodicea es el término teológico que se usa en apologética, una rama de la teología que se llama defensa de la fe. Y la teodicea es el término que se usa para justificar la bondad, la justicia y la existencia de Dios ante toda la maldad y la injusticia que existe en el mundo. Los que están convencidos de que Dios es justo saben que no se puede poner en duda su reputación y podemos decir con toda confianza que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89:14. La palabra griega teos significa Dios y dike significa justicia. Cuanto más conozca a Dios el Señor, más confianza tendrá usted en Él. Léase el Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En la medida que usted conozca a Dios, tendrá más confianza en Él. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. La teodicea es la defensa lógica de la imparcialidad de Dios en relación con la presencia del mal que hay en el mundo. Se puede usar la teodicea con efectividad, el razonamiento lógico para presentar la verdad ante todas esas personas que nunca han escuchado el Evangelio, y así debemos hacerlo, como dice 1 de Pedro 3:15 al 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Leímos 1 de Pedro 3, 15 al 16. ¿Cuál es el problema de la existencia de la maldad? La existencia de la maldad en nuestro mundo presenta un problema para la gente que conoce lo que Dios dice de sí mismo en cuanto a que es perfectamente moral, todopoderoso y omnisciente. Porque la premisa es que el mal no puede existir junto con un Dios bondadoso y todopoderoso y omnisciente, porque esos conceptos se excluyen mutuamente. Entonces los escépticos concluyen que la presencia del mal en el mundo niega la existencia de un Dios bueno, todopoderoso, omnisciente. El problema involucra 3 aspectos y 3 suposiciones. Mirémoslo así. Si Dios es todo bondad y poder, ¿por qué permite que exista la maldad? Entonces, esa pregunta clásica debe tomarse en cuenta para responderla 3 aspectos. El primero, Dios es todo bondad. Segundo, Dios es todopoderoso. Y tercero, la presencia del mal es evidente en el mundo. Claro, ¿cierto? Y existen 3 suposiciones. Si Dios es todo bondad, querría evitar el mal. Si Dios es todopoderoso, podría evitar el mal. Si Dios lo sabe todo, podría anticiparse al mal y evitarlo. Si elimina una de estas, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque si Dios no es todo bondad, desaparece el problema. Porque entonces Dios es un demonio cósmico que causa la maldad. Recuerde, el problema ¿cuál es? Para que lo miremos. Es que si Dios es todo lo que decimos, bondad, poderoso y omnisciente, entonces no debería existir el mal. ¿Listo? Entonces volvemos al punto de que si eliminamos alguna de estas, entonces no habría problema, porque si Dios no es todopoderoso, entonces el problema se desvanece, porque entonces Dios no es un Dios, sino que es un demonio cósmico que causa la maldad. Si Dios no es todopoderoso, también se desvanece el problema, porque entonces Dios es un Dios débil e incapaz de detener la maldad. Y si no existe el mal en el mundo, el problema se evapora, porque la maldad, el pecado y el sufrimiento son solo ilusiones. Los 3 aspectos son verdad, según la Biblia. Los 3 aspectos, estamos hablando, ¿cuáles? Dios es todo bondad, Dios es todopoderoso y la presencia del mal es evidente en el mundo. Primero, Dios es bueno y le dio libertad de voluntad al hombre, lo cual es bueno, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Salmo 92, 15. Dios es bueno, pero le dio voluntad a usted y a mí y a todos los seres humanos. Dios es todopoderoso y puede hacer cualquier cosa que sea lógica, pero es ilógico que él haya dado libertad humana y luego lo reprima. Dios dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías 46, 10 y 11. El tercer aspecto es verdad y la Biblia lo afirma. La maldad y sus efectos, el pecado y el sufrimiento, están presentes en el mundo, porque la gente ha decidido ejercer su libertad de voluntad y desobedecer a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. ¿Por qué entonces un Dios que es bueno y todopoderoso
permite el sufrimiento? Es una buena pregunta. En ocasiones Dios provoca el sufrimiento para lograr un bien mayor. Jesús dijo respecto al apóstol Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16, perdón. Después Pablo fue encarcelado injustamente y como no podía salir de ahí, tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio y testificarle a los carceleros. El resultado fue que muchos soldados romanos llegaron al conocimiento de Cristo. Pablo lo menciona así en Filipenses 1:12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, vemos que cuando hay un bien mayor, es probable que Dios nos introduzca en el horno del sufrimiento. En otras ocasiones Dios permite la maldad y el sufrimiento. ¿A través de qué? Por ejemplo, la libre voluntad de todo ser humano. Es decir, Dios le ha dado voluntad al hombre y el hombre decide hacer el bien o hacer el mal. En el caso de lo que venimos hablando, el hombre o tiene y toma la decisión moral de hacer el bien o tiene y toma la decisión moral de hacer el mal. No es un robot. En este caso, Dios permite el sufrimiento a través de la libre voluntad de las personas. Por ejemplo, en el caso de los amigos de Job, lo atacaron con acusaciones continuas de que lo que le había pasado, la enfermedad, era causada o era la consecuencia de algún pecado que él había cometido. Respondió entonces Job y dijo, capítulo 19, versículos 1 al 3, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? O sea, Dios permitió que en la voluntad que tenían los amigos de Job le dijeran lo que le dijeran. Y ya Job tenía suficiente sufrimiento con la pérdida de sus hijos, de sus bienes materiales, su esposa que era pues una mujer terrible según lo que leemos de la Biblia, su propia enfermedad. Y vienen unas personas llamadas amigos de Job a causarle sufrimiento en su moral, en sus emociones. Tremendo, ¿cierto? Y él les dice lo que acabamos de leer. También Dios permite la maldad y el sufrimiento a través del orden natural, por ejemplo, de los terremotos, la muerte, las enfermedades, etc. El dolor de Job comenzó cuando un mensajero vino a él con las noticias de un terrible y destructor tornado. Dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa, en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1, 18 al 19. Entonces mire que Dios permite el dolor y el sufrimiento por medio de las cosas naturales, en este caso un tornado, pero no fue que el tornado apareció solo porque él se dijo a sí mismo: yo soy tornado y voy a ir a acabar con la casa. Eso no es posible, pues eso no pasa sino en las caricaturas y en las películas que quieren enseñarnos y también indoctrinarnos acerca de que las cosas creadas, pues los muebles, los vientos y todo, tienen vida en sí mismos, y que los árboles hablan y que los pajaritos también, y bueno, en fin.
No, eso no. Es a la voz de Dios, al poder de Dios. La soberanía del Señor está interviniendo. Ahora, hablemos de los demonios, los espíritus malignos. Dios le dijo a Satanás que Job era el hombre más recto sobre la tierra. Y después de eso, Satanás atacó materialmente a Job, todas sus posesiones, su familia, su cuerpo físico. Entonces, dice Job 2:7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bien. Entonces, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. O sea, el sufrimiento no nos llega a nosotros en vano, no es que llegue el sufrimiento simplemente por capricho de Dios, como que las personas que pretenden algunos son ateos, escépticos, agnósticos, satánicos, de todo, son incrédulos paganos. Pero en algunos casos también hay creyentes que por falta de conocimiento hacen referencias a Dios que no son bíblicas. Y lo que entendemos es que Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. Sus propósitos son variados y en ocasiones permite el sufrimiento para descubrir nuestro pecado, para exponerlo, para mostrar de que estamos llenos nosotros. Lo permite también para edificar nuestro carácter. Viene el sufrimiento y crecemos y maduramos. También lo permite para producir un bien mayor, como lo explicamos ahora. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor permitió y lo llevó a la cruz para nuestra salvación. Lo permite para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba sufriendo y dice al Señor que le quite ese aguijón de la carne, el Señor le dice, no es porque te enorgulleces. Y Pablo él mismo entendió, claro, donde yo no tenga este aguijón, este emisario de Satanás en mi carne, yo me envanezco. Con lo que he visto y oído, no me envanezco. Cambió la perspectiva de las cosas. También lo permite para bendecir nuestro futuro. Entonces, mire lo que dice Santiago 5:11. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es el problema del bien? La Biblia dice, no sea pues vituperado vuestro bien, Romanos 14:16. Si el problema del mal es un argumento a favor del ateísmo, de la cuestión del bien podríamos decir que es a favor del teísmo. A ver, diciéndolo de manera sencilla, el problema del bien es que debemos afirmar la existencia de Dios para que tengan sentido conceptos tales como la bondad, la soberanía, la justicia, el amor, la equidad de Dios. El problema en sí mismo consta de 5 partes. Primero, si Dios no existe, la naturaleza es la que manda. Por definición, Dios es el creador sobrenatural del universo. Génesis 1:1 al 31 lo dicen, lo afirman. Dios es el creador. Y si no existe un creador sobrenatural del universo, entonces lo único que queda es la naturaleza en sí misma. ¿No les suena muy familiar? Entonces la gente quiere anular a Dios y no, es que es la naturaleza, que las leyes de la naturaleza son las que mandan. Pues eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, quienes creían en la madre naturaleza, que hoy en día le dicen la madre naturaleza, otros le dicen la Pachamama y otros le decían la diosa Acera, es la misma. Bien. Si Dios no existe, entonces la naturaleza es la que manda. El segundo problema es que si Dios no existe, la naturaleza opera bajo el principio de la supervivencia del más fuerte. Qué tristeza que muchos padres cristianos le enseñan este estilo de vida a sus hijos, aunque no lo hagan conscientemente. Pero como la naturaleza es fría, dura e indiferente, las criaturas más fuertes sobrevivirán porque se adaptan a su ambiente.
pero las que no se adapten entonces van a perecer. Así concluimos que los más inteligentes, rápidos, fuertes y bellos son los mejores. Entonces, como son los mejores en cualquier área, son los que van a sobrevivir y van a tener mayor valor. Y entonces hay padres de familias, como dije ahora, que enseñan a sus hijos en esa filosofía de pensamiento. Entonces, por un lado le enseñan, no, Dios es el creador, Dios es el creador, Dios es el creador. Pero con otras enseñanzas le dicen, no, pero tú tienes que ser el más inteligente, el más fuerte, el más rápido, el más bello, el mejor, porque o si no, no sobrevives. Es que mire, por ejemplo, a su primito Chimoltrufio. Mírelo cómo es, con esos tenisitos tan apacharrados, mira el tío como viene apacharrado, a toda hora en bus o en bicicleta, qué tristeza. A mí usted va a tener un carro, una camioneta, usted va a ser el más fuerte. Ese pensamiento es de la filosofía que Dios no existe y por eso entonces la naturaleza opera bajo el principio del que es más fuerte, la supervivencia del más fuerte. Entonces le estás enseñando a tu hijo no a depender de Dios y confiar en el Creador, sino a competir con las demás personas porque solo los mejores sobreviven. El tercer problema es que si Dios no existe, la única norma ética es la autopreservación, porque viviríamos en el mundo de la supervivencia del más fuerte, como dijimos ahorita. En la supervivencia del más fuerte, la ley de la naturaleza es la autopreservación. Si uno puede avanzar más por medio del engaño lo hace más fuerte que los demás. Es lo que diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Entonces no importa cómo llegue, pero usted sea el más fuerte, el más rico, el más poderoso. Entonces, claro, en esa filosofía de pensamiento que le enseñan el cine, las series, la televisión, los libros, las canciones, todo, están diciéndole, usted tiene que ser más fuerte, más bello, más hermoso, más veloz, mejor que todos los demás y no importa cómo. No importa cómo. Entonces, si se prospera por medio de la violencia y la fuerza bruta, entonces esa fortaleza lo hace ser más fuerte que los demás. Entonces los muchachos les muestran esas películas o esas competencias de pelea que vale todo y uno dice, pero cómo la gente, eso era algo que primero era clandestino y era tan aterrador ver cómo esa masacre humana de hoy en día ya es competencia y hay premios y hay canales dedicados solo a eso y los muchachos se dedican a eso. ¿Y cómo empezaron viendo? Pues yo recuerdo que hubo una época que era esas luchas donde son ficticias, se dan golpes de mentiras con sillas de cartón y todo lo demás, y entonces la gente arma un escándalo y paga por eso, y los hijos de nosotros fueron indoctrinados en eso, y hoy en día ven esas masacres que se matan, inclusive hay peleas en vivo por videos de cuchillos, de machete y todas esas cosas, y ellos lo ven como si nada. Imagínate, vi matar a un hermano a otro, uy no, qué cosa tan aterradora, y está en video, sí, eso está en video ahí, porque es la norma ética de la autopreservación, es el mundo de la supervivencia del más fuerte. Entonces no importa cómo sea, usted puede por encima de todo, mintiendo, engañando, prostituyéndose, vendiéndose al mejor postor, haga lo que tenga que hacer, falsifique el diploma, diga mentiras sobre quién es usted. Entonces, si el asesinato, la violación, el robo, el genocidio, la traición, el odio contribuyen a la supervivencia y prosperidad, entonces esos actos se toman como buenos. Y mire, por ejemplo, que en la televisión muestran eso. Entonces hay una señora que le mataron el esposo y la hija o los hijos, yo no sé. Entonces ella se vuelve una luchadora, una peleadora fuerte en armas y todo lo demás. Masacra a todo el mundo y termina bien, buena, porque ese al menos mató gente, mató a los malos. Entonces imagínense, ella no lo hizo en defensa propia, ya ella lo hizo en venganza. En defensa propia es que en el momento que le están disparando al esposo, ella salga y los coja a golpes o con un palo o los muerda, cualquier cosa. Peor que es en defensa propia, pero ya después se llama venganza. Entonces ahí todos esos actos malos se tornan buenos porque el mundo ha dicho, no, es que es la autopreservación, la supervivencia del más fuerte. Y si usted es un débil, usted lo va a llevar a la corriente.
Bien, si Dios no existe, que es el cuarto problema, los conceptos de bondad, justicia, amor y equidad son irrelevantes para la autopreservación. Así que el autosacrificio hacia los demás no tiene nada que ver con la autopreservación. Entonces, en el modelo el sacrificio, ser bondadoso para con los otros, eso no es bueno, porque no produce ningún beneficio personal. A ver, ¿usted para qué se sacrifica? ¿Usted para qué se esfuerza por los demás? ¿Usted para qué es bondadoso? No, eso no, ¿para qué le beneficia? ¿Usted qué gana con eso? Así son las frases del mundo. Entonces, si usted lee bien lo que están enseñando en las películas, series, música, libros, todo lo demás, le están diciendo, ¿usted para qué? O sea, si hay un beneficio, sí, entonces hágalo. Por ejemplo, puede sonar muy básico, pero entonces sale Spider-Man. Pero Spider-Man sale por una motivación, que es conseguir novia. Y ya acá que sale a salvar a los buenos de los malos, es para que la novia lo vea y tal cosa. Entonces uno dice, ¿qué motivación hay detrás de eso? La autopreservación. Y ser bueno en sí mismo no vale la pena. Es o cobrar venganza, o por conseguir novia, o por conseguir poder, o tal cosa. Entonces, los actos de autopreservación son buenos. No existe entonces tal cosa como cometer un crimen, porque es que se hace por autopreservación. Entonces el amor es una ilusión, a menos que sea el tipo de amor que busque satisfacerse a uno mismo, lo que se llama hedonismo. La equidad no significa nada, a menos que se refiera a hacerse a sí mismo igual a los que se consideran más fuertes que uno mismo. Entonces, cuando la gente habla, sale pinturita, salen todos esos de este lado, pues en mi mano, ahí usted me ve a este lado, a mi izquierda, toda esa gente de ese lado, porque es muy fácil ser comunista con la plata de otro, es muy fácil. Cuando la gente llega a la iglesia, no, qué pesar, hay que darle a todos los pobres, pobres de pobres, que yo no sé qué, yo digo, pero tan bueno, ¿y de cuenta de quién? No, recojan. Ah, bueno, es que es muy fácil ser comunista con la plata de otro. Es como cuando la gente le arma sindicato al patrón, cuando la gente se queja de lo que el trabajo, que le quitaron las horas extras, que yo no sé qué. Es muy fácil, cuando usted no es el que tiene que sacar la plata. Entonces el patrón le ha dado aguinaldos, bonificaciones, la empresa suya donde usted trabaja, le ha dado aguinaldos, bonificaciones, le da regalos a sus hijos, les paga la salud privada para que no tenga que hacer fila en la EPS, hace un montón de cosas por usted. ¿Listo? Pero la empresa entró en crisis por la cuarentena. Es una imaginación, una ilustración mía. Y entonces el gobierno dice, para que no le vaya tan mal, sáquelo a vacaciones, al menos para que se... Ay, ahí mismo arman el problema, ¿cómo así? Nos van a quitar los días, yo que había pensado. Hombre, usted le dice el patrón, no, dice, hombre, pero ve, te da esto, y no pensás en eso. Eso es problema suyo, yo usted no lo manda que me diera. No, la mía primero. Entonces, dice, claro, ahí está. La equidad, ahí sí sale, pero porque se refiere a igualarse al jefe. Entonces, lógico, hombre. No, pues que mira el doctor Tonaya. El doctor Tonaya gana 17 millones de pesos quincenales. ¿Listo? ¿Y quién es él? El que administra 6,000 personas que están a cargo de él. Mejor dicho, si es el representante legal de esta institución, si algo malo pasa, él es el que termina en la cárcel. No usted, el doctor Tonaya, el que termine, el que tiene que darle cara a los medios de comunicación, el que tiene que ir a hablar con el ministro de Salud. El doctor Tonaya es el que le toca lidiar con todos los chicharrones de esta institución. Y tiene que estar pensando qué clase de negocios y de equipo tiene que armar para hacer los negocios correctos, para tener plata suficiente fluyendo para poder subsistir, mantener la empresa y pagarle a usted. No, la equidad. Usted quiere tener el salario del doctor Tonaya, pero hacer menos, tener menos responsabilidad y es más, tener hasta menos estudio que él.
No sea así, hermano, que es que ese es donde el concepto de que Dios no existe. Usted dice, no, pues yo creo que Dios existe. ¿En serio? Es que toda la filosofía de vida que vos tenés está gritando, Dios no existe. Es la naturaleza, la autopreservación, la supervivencia del más fuerte. La bondad, ¿para qué? Si no me beneficia. Piensen en eso, es que por el cristianismo es tan bueno y puede volver un insulto y un escándalo y un tropezadero para este mundo. Para los verdaderos cristianos es difícil porque están luchando contra la corriente. Pero un cristiano de papel, esos de figuritas que dicen que son cristianos solamente porque alguien le dijo que eran cristianos porque pertenecen a una familia tal o tal cosa. No. El verdadero cristianismo está enfocado en esto, hermano. Ahora, ¿qué podemos concluir? Que si Dios no existe, entonces los conceptos de bondad, justicia, amor y equidad no son más que una ilusión. Lejos de Dios es vano tratar de encontrar una base para la bondad, la justicia, el amor y la igualdad. La filosofía de la supervivencia del más fuerte se ha usado para justificar cualquier cosa, desde la esclavitud hasta el genocidio. O sea, para la mayoría de la gente esas prácticas son detestables. Pero ese sentido innato de bondad, justicia, amor, y es un argumento poderoso para afirmar la existencia de Dios. Pero en el momento en que usted se ve afectado por algo, usted puede volver un genocida. Usted puede esclavizar a otras personas. Dadas las condiciones propias, usted no necesita la motivación correcta o el tipo de estímulo o la chispa adecuada, como dirían por ahí. Y usted se vuelve un genocida o una persona que somete a esclavitud a otros. Por eso, en lo personal deseamos tener la virtud de la bondad, porque todo el mundo lo desea. La bondad refleja la imagen de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice Romanos 12:21. Pero este mundo ha permeado de forma terrible la iglesia, las familias, las instituciones. Hay un argumento y es: un Dios de amor no puede ser al mismo tiempo un Dios de ira, porque estos dos atributos son incompatibles. Permítame, hermano, responderle a esto. El amor y la ira no son incompatibles y existen al mismo tiempo en la misma persona. Y le voy a poner un ejemplo. Usted tiene hijos. Bueno, no usted, una madre por allá en el Guaviare. Ama profundamente a su hijo. Al mismo tiempo va a sentir ira contra un pederastra que intenta lastimar a su niño. La misma mamá, con la misma intensidad que ama a su hijo, con esa misma intensidad siente ira con ese abusador de niños. Entonces, ¿están en la misma persona el amor y la ira? Claro. Estamos hablando de seres humanos limitados, finitos, pecadores. Entonces, la misma mamá que ama tanto a su hijo y que tuvo una ira desmedida contra el pederasta, siente ira contra su propio hijo amado porque es un desobediente e irrespetuoso con ella. Entonces le tiró la sopa al suelo, no quiero comer. La mamá siente ira. Entonces decimos, no puede estar la ira y el amor en la misma persona. Claro, ¿son incompatibles? No, es que son como los rieles de un tren. Usted no puede tratar de juntarlos porque descarrila el tren. Son dos verdades, pero cada una por su lado, con aplicaciones para cada situación de forma diferente. Y son la misma carrilera, para el mismo tren. El mismo tren está transitando sobre él. Y tiene dos rieles. Cuando usted lee que Dios es amor, la palabra griega que se traduce amor es ágape, que significa el compromiso de buscar el mayor bien del otro. Dios nunca deja de amarnos, hermano. Y la ira es la respuesta al pecado y se expresa contra cualquier cosa que busca dañarlo a usted o a cualquier objeto del amor de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Entonces mire que se están oponiendo a Dios, a sus hijos o a algún objeto de su amor, del amor de Dios, y la ira de Dios se manifiesta. Entonces esa verdad queda ilustrada en la derrota del Señor
contra el ejército egipcio que persiguió a los israelitas con el propósito de destruirlos. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo 15, 9, 10 y 13. Entonces si ve cómo en el mismo ser Dios ama y Dios siente ira contra el pecado y contra todo lo que pueda dañar a sus hijos o que quiera destruir algo de su obra o que él ame, su palabra, sus designios, su voluntad. Entonces yo le hago una pregunta, pastor. ¿Sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? ¿Qué le preguntan a uno así? Uno dice, como una señora hace muchos años que me pregunta, ¿quién es Boanerges? Entonces la gente hoy en día dice, ¿sabe qué? Entonces claro, Dios sabe todo, es omnisciente, omnipresente. Dios no está limitado por el tiempo. Él sabía que Adán y Eva lo desobedecerían. Sin embargo, cuando Dios los creó, Él los creó y les dio libertad de voluntad y decisión para que ellos también pudieran tomar sus propias decisiones. Él no los creó como robots preprogramados. La Biblia es clara en cuanto a que Dios tenía en mente el plan de salvación del mundo, aún antes de la creación del mundo. Los robots no necesitan la salvación. Entonces, somos nosotros. Dice la Biblia en Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si usted lee ese texto de Apocalipsis, usted va a ver que él fue inmolado antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo ocurrió eso? Es que Dios no lo limita el tiempo. En la eternidad ya todo había sido determinado en el anticipado consejo. Entonces Dios no podría haber hecho un mundo sin maldad. Sí, es verdad. Sin embargo, Él también creó un mundo con libertad moral limitada y sin eso no sería lo mejor, porque las virtudes pueden definirse mejor por sus contrapartes. Por ejemplo, una persona puede ser altruista solamente si existe el egoísmo como contraparte. Si no existiera el egoísmo, entonces tampoco habría altruismo. No se notaría, todo el mundo normal. Ser altruista implica la posibilidad de ser egoísta. O sea, es una decisión moral, recuerden. Cuando vencemos la egolatría, podemos desarrollar nuestro carácter y lograr la virtud. Entonces, aunque Dios creó el mundo, un mundo que se corrompió por causa del mal y resultó en la necesidad de presentar a su propio Hijo en sacrificio para derrotar al mal, Dios sabía en su omnisciencia que un mundo así sería mejor, el mejor para preparar a la gente para vivir en el mejor de los mundos, el cielo. Apocalipsis 21, 1 y 3. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es todo esto, hermano. O sea, si usted dijera, yo me hubiera inventado un mundo mejor, que usted es Dios, entonces el Dios en el que adoramos y creemos de la palabra no existe. Pero como no es eso lo que nosotros creemos, creemos en el Dios de la Biblia, y creemos que es verdad todo lo que Él ha dicho, creemos, hermano, que esto es lo mejor que pudo haber ocurrido. Ahora, démosle gloria a Dios, porque en este aprendizaje estamos entendiendo que si hay dolor y sufrimiento, aún así, Dios que está sentado en su trono, Él tiene el gobierno y la autoridad y el control y el dominio sobre el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Y mucho del dolor y el sufrimiento simplemente es parte del cumplimiento de sus propósitos.
Y muchos de los que nos causan sufrimiento, aunque crean que están ganando, simplemente están siguiendo el guión de nuestro Dios para que nosotros seamos edificados, crezcamos, maduremos, perfeccionados en nuestro carácter, glorifiquemos más a Dios. Y como diría Carlos Spurgeon, si un problema en tu vida te lleva a la oración, entonces ese problema es una bendición. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada hermano de la iglesia. Yo sé que hay dolor y sufrimiento en cada uno de los hermanos, en todas las personas de este mundo. Cuando los vemos, tiene por lo menos una lucha en su vida. Ayúdanos a ser misericordiosos y compasivos, a conocer a Dios, y en esa medida que le conozcamos, confiaremos más en Él y actuaremos más como Él, conforme a su carácter y sus prioridades. Bendice la Iglesia Cristiana Villahermosa, bendice cada uno de tus hijos, Dios, y danos tu ayuda. Lo estás haciendo por medio de esta enseñanza, para entender el dolor y el sufrimiento y para glorificarte aún en medio de él. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Y de nuevo, gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo en este nuevo estudio, esta serie de enseñanzas. Dentro de 8 días continuaremos con este tema acerca de que es Dios injusto. Entonces, vamos a seguir hablando de él con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.